desde las profundidades del mar y que tenéis ahí en la mesa, ya pues, vimos pues, un poco como la tarea literaria tiene el efecto gratificante de poder ver la obra publicada y bueno, pues el anhelo siempre de divulgarla, de que llegue al máximo de personas posibles, y por eso pues, actos como este pues siempre nos permite dialogar un poco entre todos pues, acerca de lo que ella en principio planteó a la hora de estructurar su obra y lo que nosotros como lectores hemos podido entender o vamos a entender en el momento de acercarnos a la obra, ¿no? Por eso, bueno, lo primero es un agradecimiento a Julia por compartir con nosotros todas esas experiencias personales que están vertidas en este Alquimia, en este libro que a lo mejor alguno ya habéis tenido la suerte de conocer. Yo, esperamos. Abril estaba resultando cálido aquel año. Por la minúscula abertura llamada ventana que daba a los montes que rodeaban el castillo entraba el sol, dibujando una franja luminosa sobre el suelo oscuro de piedra. Entraba el sol, pero no el calor. El otro ventanuco daba al patio del castillo, al oeste, y por él, de momento, no entraba ruido, nada, salvo el zumbido de las primeras moscas. Era la habitación más alta de la oriental de las dos torres que tenía el edificio principal, y en ella tenía instalados Erasmus su laboratorio y su alcoba, un nicho que se abría en una de las paredes. La torre occidental, más elevada y recia, estaba ocupada por el señor, el barón Rudolf, pequeño noble rural bastante insignificante. Esta llamada torre del homenaje se erguía en el centro del gran patio empedrado, mientras que la torre este, estaba adosada a la muralla que rodeaba todo el castillo. Como veis, es una historia medieval, una historia ambientada en una época que a todos se nos hace enseguida muy reconocible por muchos de los elementos que incorpora. Peregrinajes, Camino de Santiago, evidentemente, pero también lo que siempre vemos como parejas, castillos, aldeas. Pues nada mejor, ¿no?, que una ambientación musical para envolver esta charla que vamos a tener sobre alquimia, y ambientada en la Edad Media, pues gracias a la intervención del coro Trébole, coro de adultos de la Escuela de Música de Tres Cantos, dirigidos por Elena Montaña, y que, bueno, pues ya que les tenemos aquí en algún momento, les pediremos que nos complementen lo que vamos diciendo con alguna de las canciones que han preparado, ¿no? Pues estaba diciendo
que es una historia medieval, que tiene pues todos los componentes medievales de damas, caballeros, castillos, monasterios, cultura, monjes, pero también tiene otros componentes, tienes componente de misterio, componente de aventura, etcétera, ¿no? Y bueno, pues quien mejor nos lo puede explicar evidentemente es Julia, y bueno, queríamos preguntarte, queríamos saber un poco cómo definirías la novela, cómo fue ese primer proceso de construcción, antecedentes, cómo la imaginaste. Bueno, pues yo antes que nada quiero dar unos agradecimientos primero a todos por haber venido, que la verdad es que esta vez ya hay más gente que cuando presentamos la primera novela, ¿eh? Vamos mejorando. Y luego, bueno, a Carlos Arrieta por hacer la presentación y por habérselo preparado, a Elena Montaña y al coro Trébole por cantar, por amenizar este acto. Y luego también quería agradecer a dos personas que han sido importantes para que este libro pudiera ver la luz y que se me olvidó poner en los agradecimientos. Es que siempre cuando uno escribe los agradecimientos, luego se da cuenta que se ha olvidado de alguna gente. Entonces quería dar las gracias a Juan del Grupo Encuentros, que fue el que me puso en contacto con la editorial, y también a Consuelo, profesora de guitarra de la Escuela de Música de Tres Cantos, que fue la que me puso en contacto con Juan. Y gracias a todo eso, pues ya pudo este libro editarse aquí en Tres Cantos y bueno, quien quiera pues lo puede disfrutar. En cuanto a la novela en sí, pues bueno, es una novela ambientada en la Edad Media, una historia de amor y también de aventuras, pero no es una novela histórica en el sentido de querer reflejar la vida de unos personajes históricos concretos o de querer eso, instruir deleitando, ¿no? Decir, pues voy a pintar cómo era la Edad Media y bueno, hago una trama para que quede bien, sino lo más importante es la historia y luego es que está ambientada en ese momento. La forma en que surgió, perdón, es que estoy aquí un poco afónica, que casi creía que no iba a poder venir hoy. La cuento en el prólogo y surgió a raíz de una fiesta de disfraces, hace ya bastantes años en Navacerrada, que el tema era la Edad Media. Nos disfrazamos ahí todos de medievales. Entonces había un chico que iba así de negro y decía que él era un alquimista y que se llamaba Erasmus. Y fue muy curioso porque no tomó para disfrazarse de alquimista la típica imagen del señor ahí con barba, anciano, no sé qué, sino un chico joven. Y bueno, a mí aquello, no sé, se me quedó ahí, dije, pues esto habría que escribir algo de un alquimista joven, ¿no? Habría que escribir una historia. Y yo, por cierto, nunca me he enterado de cómo se llamaba de verdad ese chico. Y bueno, pues de ahí surgió. Le iba dando vueltas, digo, algo tendrá que ser de un alquimista. Luego pensaba, bueno, pues qué bien, pues una historia de amor con alguien, pues un amor difícil, un amor imposible, porque a lo mejor la otra persona pues es una dama. Y así poco a poco iban surgiendo las ideas. Y también quería yo reflejar a los alquimistas como científicos, como los precursores de los químicos. Y no tanto como magos ni como místicos, sino eso, más bien ir por esa otra vertiente, ¿no? de científicos incomprendidos. Y así pues fue surgiendo. Vamos a intentar no destripar la novela para quienes no habéis tenido todavía la oportunidad, pero sí que en toda narración los que somos profesores tenemos el defecto de mirarlo siempre desde el punto de vista más académico, ¿no? Pues tienes pues, el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio, la estructura, etc., ¿no? Entonces, leyendo Alquimia, sí surge un poco la duda de qué es lo que tiene prevalencia, ¿no? Hay dos elementos, ya lo comprobaréis, que son los personajes y el paisaje, la ambientación, ¿no? La ambientación que forma parte un poco de todo ese mundo que has creado, ¿no? A la hora de priorizarlos, ¿qué es lo que pusiste por delante? ¿Pusiste por delante esos personajes que ya has presentado o esa ambientación para que justifique la presencia de los personajes? Bueno, lo principal sí fueron los personajes, ¿no? Los dos protagonistas,
Y creo que, bueno, si decimos los nombres, Erasmus y Berta, tampoco va a pasar nada. Y pues ya lo ha dicho, ya no. Bueno, pero vamos, yo creo que esos se presentan en el primer capítulo, así que no hay mucho spoiler. Pero luego también, claro, la ambientación, el castillo, todo eso tiene su razón de ser. El castillo como un poco agobiante y por contraste fuera la naturaleza, como un sitio más agradable, de libertad. Y luego también el paso de las estaciones. La historia se desarrolla entre el principio de la primavera y el final del verano. Que yo en ese momento tampoco era muy consciente, pero ahora me doy cuenta, digo, esto también tiene su significado, ¿no? Como una cosa que florece con las flores, con las hojas, y al final del verano se acaba. Y es importante, describo muchas veces cómo va avanzando la estación, como al principio están despuntando las hojas, luego ya las hojas están más verdes, luego ya pues llega el verano con algo de calor, y eso tiene importancia respecto al ánimo de los personajes y también respecto a la trama. De hecho, la trama la sitúas tanto temporal como espacialmente en momentos que se pueden identificar muy bien, ¿no? Hay un momento en la transición entre la Edad Media en que los castillos se convierten en palacios, los guerreros se convierten en señores, y eso no sucede simultáneamente en toda Europa, ¿no? Entonces tú sitúas la historia en algún lugar de Centro Europa, ¿verdad? Y con claras referencias germánicas. Cualquiera que te conozca pues sabe que profesionalmente eres traductora de alemán, porque además tienes origen, ¿no? Sí, alemán. sí. ¿Qué importancia tiene? Pues hombre, tenía importancia porque yo ahí me sentía cómoda, ¿no? Situándolo en un pequeño reino germánico de Centro Europa, que podía además pues, ser lo suficientemente poco definido como para que se pueda inventar. Y los nombres pues, son todos eso, de origen germano, que yo los españolizo en la novela. Y fue lo que a mí me resultaba más cómodo, describir ese mundo. Además me pareció que era una zona como un poco más atrasada, que me permitía introducir unos personajes que son todavía muy rudos, que son todavía esos guerreros, y luego hay otros que ya son más elegantes, que han estado en la corte o han estado en monasterios, han estado en zonas más avanzadas, digamos, y que entonces ya son más elegantes, y el contraste entre los dos. Entonces eso me parecía muy interesante meterlo también como condimento, ¿no? a toda la historia. Uno va teniendo la historia principal y luego aparecen muchas cositas alrededor. La he situado en el siglo XIII, que sí que es un momento ya de transición, cuando ya en parte los caballeros se van volviendo más elegantes, cuando se escriben ya muchas novelas, ¿no? El Perceval y todas estas cosas, y cuando ya la corte, pues por lo menos en las cortes ya había cierta elegancia. Ya desde el siglo XII empiezan los trovadores, en el XIII se extienden más. Entonces me gustaba hacer ese momento de transición, que ya no fuera una Edad Media muy ruda, aunque alguna gente todavía estaba allí, pero que ya hubiera esa otra forma más palaciega, como tú dices, ¿no? Y por eso lo situé en ese momento. Y no necesariamente exclusivamente en el ámbito germánico, es decir, es extrapolable a cualquier, incluso al ámbito ibérico, ¿no? Sí, claro, la historia misma sí. Lo que pasa es que había que hacer adaptaciones, porque claro, el ámbito ibérico pues era un poco distinto. Yo creo que aquí, por ejemplo, siempre la herencia del Roma todavía permaneció, y entonces la gente un poquito más culta era, los reinos musulmanes estaban más cerca, entonces también la gente era más, yo creo que eran más refinados. Pero bueno, a lo mejor te vas a un sitio, bueno, de Asturias, con perdón, que no es por decir nada de los asturianos, pero bueno, esos sitios más montañosos, ¿no? Perdidos, pues ahí también te podías encontrar nobles, quizá también un poquito más rudos, y luego los de las ciudades también más elegantes. Yo creo que sí, se puede extrapolar. Como veis, ahí detrás de la construcción del relato, una tarea de documentación importante, ¿no? Los años siguientes fueron de aprendizaje y viajes. Con su maestro, Bodo recorrió
lo que le pareció un inmenso territorio. Contactaron con otros alquimistas y pudo comprobar que los había de muy diversa índole. Algunos eran también monjes, verdaderos o fingidos, y tenían sus laboratorios en conventos. Otros vivían en castillos al servicio de un señor feudal, e incluso había algún que otro noble que practicaba ese arte con discreción. También los había en ciudades, donde muchos ejercían de médicos o boticarios. Las ciudades fascinaron a Godó, aunque ninguna era más que un pueblo grande de 2 o 3 mil habitantes como máximo. Los había hebreos, y Albertus mantenía incluso correspondencia con musulmanes, que vivían en la lejana Al-Ándalus o en Oriente. También había algunas mujeres. Unas eran hebreas, viudas acomodadas, y las que eran cristianas, casi todas monjas, incluso conocieron una abadesa, y en una ocasión encontraron a una comadrona soltera que vivía en una ciudad. Pero en total eran muy pocas. Es una muestra de la necesidad, supongo, que has tenido, ¿no? de buscar información sobre época e intentar envolver un poco el relato con veracidad, ¿no? ¿Qué es lo que has escogido? ¿Qué es lo que has renunciado? Hemos hablado, ¿no?, alguna vez de la costumbre de muchos escritores de no renunciar a todo lo que documentan, porque ya que lo tienen, lo ponen, ¿no? Y bueno, pues a veces eso entorpece el relato. ¿Cómo has hecho? Yo desde luego eso es algo que no quería hacer, porque es algo que además no me gusta en las muchas novelas históricas, que dices, vale, se ha documentado de cómo son los banquetes y entonces cuenta un banquete de arriba, abajo, todo, para la acción, no tiene nada que ver, entonces eso yo no lo quería hacer. Yo solo quería dar así pinceladas para hacerlo todo verosímil y meter cosas cuando venían a cuento. He tirado mucho, yo soy licenciada en Historia Antigua y Medieval, entonces claro, de mis conocimientos de la carrera. Muchas cosas no tenía yo ya que volver a buscar. Ya cosas que yo sabía más o menos, pues lo iba metiendo. Luego a veces cosas puntuales sí he tenido que mirar cómo es concretamente esto, cosas de tecnología, a ver, para no meter la pata. Pero bueno, no he tenido que hacer tanto trabajo como a lo mejor si hubiera sido una época distinta, ¿no? Si hubiera sido el siglo XVIII, yo creo que me hubiera costado mucho más. Pero claro, gracias a los estudios de historia medieval, pues había ya un pozo del que se podía tirar. Entrando ya en personajes concretos y en un momento pues, como el que vivimos actualmente, pues llama la atención la presentación de personajes femeninos, ¿no? En concreto, pues mujeres que pueden llegar a ser dueñas de su destino, mujeres alquimistas, acabamos de leer, ¿no? Abadesas que tenían mucho poder en el ámbito que les otorgaba su tarea o su desempeño, ¿no? Pero el personaje de Berta, que es el personaje de la pareja de protagonistas, rompe con el prototipo de mujer medieval e incluso, en cierto modo, con el prototipo de mujer hasta actual, ¿no? que tenemos. Hay referencias al papel de la mujer, de lo que se espera de la mujer en ese momento y cómo rompe, aunque tiene que pelear con algunas muestras pues de misoginia o de ese papel tradicional que se reserva a la mujer. Mirad cómo dice. Dice, ¿pero qué es esto? El baile en sí ya es algo bastante dudoso, pero si hombres y mujeres lo hacen por separado, yo no digo nada. Pero esto es cosa del demonio. Y que lo digáis, se oyó corroborar Erasmus. Es una barbaridad, se ha perdido todo decoro. Además es una estupidez. Bueno, no podemos esperar que todas las personas sean tan sabias y estén por encima de las cosas de este mundo como nosotros, maese, especialmente las mujeres. Pues a ellas hay que protegerlas, más que a nadie. ¿Por qué no le decís al varón que ponga fin a este escándalo? No nos resulta, ¿verdad?, extraño escuchar eso, ¿no? Pero efectivamente Berta rompe con este, digamos que este corsé de la mujer, ¿no? ¿Cómo pensaste en Berta? ¿Cómo construiste a Berta de una manera tan distinta de lo que es la ambientación medieval tópica, ¿no? Bueno, yo creo que en la Edad Media había muchas mujeres que rompían, como en todas las épocas, ¿no? Había muchas mujeres fuertes y bueno, a lo mejor un poquito como modelo podía ser Leonor de Aquitania,
fue reina de Francia y de Inglaterra. Fue reina de Inglaterra porque se divorció de su marido, el rey de Francia, y se fue con el padre de Ricardo Corazón de León, y era una mujer políticamente activa, era una mecenas. Entonces, bueno, esta Berta podía ser un poco así, un pequeñito, ¿no? en su pequeño ámbito. Y yo creo eso, que había muchas mujeres así. También en España había muchas que a veces eran reinas madres, pero ejercían. Y bueno, también me surgió así poco a poco, porque claro, yo quería que fuera una historia de amor, pero no basada simplemente en ¡ay, qué guapo es este! O sobre todo, ¡qué guapa es esta! Sino que fuera una cosa de atracción también intelectual. Entonces, claro, allí la chica, pues no solo debía ser guapa y dulce y no sé qué, ¿no? Tenía que ser alguien intelectualmente potente. Entonces, pues así fue surgiendo. Dices, bueno, pues si ella es alguien intelectualmente potente, que piensa, que estudia, que hace cosas, que escribe música, pues entonces también hará esto y esto y esto, y seguramente no le gustará el rol normal. Y así fue creciendo el personaje, y la verdad es que sí, surgió un personaje muy, muy bonito y muy brillante. Que estas cosas muchas veces surgen de forma inconsciente, por lo menos a mí, que uno no lo tiene ahí tan claro. Dices, voy a escribir de alguien que sea así, así, así. Sino tú empiezas y de repente dices, uy, lo que me ha salido. Pues este personaje de Berta está complementado con el personaje de Bodo Erasmus, ¿verdad? El personaje con el que, bueno, hay una trama que indudablemente tiene un fondo amoroso, aparte de ese atractivo intelectual que pueden tener, ¿no? Un personaje hacia el otro. Y que la trama amorosa, digamos que le da ese carácter pues un poco más atractivo, ¿no? para el lector. Aprovechando que tenemos una trama amorosa, ¿hay algo que nos podáis interpretar y que lo aderece un poquito? Pues, ¿Sí? Sí, un momento. Lo que hemos cantado es un himno propiamente medieval de Montserrat, del monasterio de Montserrat. El resto del repertorio os va a sonar como antiguito y como medieval, pero honestamente no lo es tanto. Esto que viene ahora es el Guárdame las vacas, que en la historia de la música es una referencia, el bajo que va a tocar la guitarra, que es un bajo que ha servido para muchísimos músicos, muchísimos compositores europeos durante todos los siglos XIV, XV y XVI, y bueno, infinito. Entonces, bueno, es una canción popular, anónima, que se llama Guárdame las vacas, pero es lo que más interesante es la trascendencia que ha tenido ese bajo armónico, ¿vale? Así que vamos a Guárdame las vacas, cariñejo, y bésame, bésame tú a mí, que yo te las guardaré. Guárdame las vacas, cariñejo, y bésame, bésame tú a mí, que yo te las guardaré. No me digáis al madre que no, no me digáis que la tentación. Guárdame las vacas, cariñejo, y bésame, bésame tú a mí, que yo te las guardaré. Mientras esté vivo, madre tentación, mientras esté vivo, madre tentación. Guárdame las vacas, cariñejo, y bésame, bésame tú a mí, que yo te las guardaré. Guárdame las vacas, cariñejo, y bésame, bésame tú a mí, que yo te las guardaré. Muchísimas gracias. Estábamos hablando de tramas temáticas, estábamos hablando del amor, pero también ha salido en
primer momento de la conversación has mencionado novela histórica, hemos mencionado también algo de acción, misterio, es decir, podríamos hacer un árbol de tramas temáticas que reconoceríamos en muchos momentos de la novela. ¿Cuál es la que te ha servido para estructurar, la que vertebra un poco sobre la que podemos luego ir adosando de manera más ordenada ya las tramas? Bueno, la que vertebra sí es la trama amorosa, pero mezclada con algo de acción. O sea, que no es solo una novela romántica, ¿eh? También hay algo ahí de acción y de emoción. Y de hecho yo lo primero que tenía también en mente era el final, que el final sí que es una escena así, bueno, con acción, y luego a partir de allí pues ya todo tenía que llevar hasta ese final. Entonces, bueno, es eso, un árbol y es verdad que luego hay algunas tramas que alguien que recuerda de su infancia, entonces ahí hay una historia y se van adosando, alguien que recuerda otros momentos anteriores. Y bueno, pues es que si no, vamos a contar la historia y no se puede. No, pero estamos sembrando. Sí, estamos sembrando, sí. ¿No? Eso es. Lo cierto es que, o por lo menos en mi opinión, ¿no? la sensación de verdad que transmite la novela es la que le da unidad, ¿no? Me imagino yo, desde el punto de vista del escritor, yo no tengo la experiencia, pero tú sí que la tienes, el cómo lograr que aquello tenga un sentido. Y claro, habrá que elegir entre trasladar al lector a una ambientación que el lector sabe que es meramente literaria, o bien trasladarle a un ambiente que sea un ambiente real, un ambiente de verdad, un ambiente en el que el lector incluso se sienta envuelto en cosas que reconoce, ¿no? Entonces, a medida que leemos la novela, efectivamente nos sentimos envueltos en ese ambiente junto con los personajes, porque hay mucho de verdad, mucho de realidad. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo has hecho para que esa historia sea una historia reconocible? Es decir, uno no se planta delante de no sé, tendréis la experiencia de ver una película y dices, es una película. Y entonces te distancias, porque sabes que es una película. Pero aquí tú te ves dentro. Bueno, pues muchas gracias, me alegro mucho. Pues bueno, es un poco difícil saber cómo uno hace esto. En esta novela, lo que sí pensé yo, que al contrario que la primera, que sí tiene un componente fantástico, pues en cierto momento decidí que fuera realista. Aunque sea ambientada en la Edad Media, eso es la distancia, la ficción, pero que todo fuera realista, que no iba a haber nada mágico ni nada extraño, sino todas las cosas tenían que tener su explicación lógica. Pero claro, eso no es lo que lleva necesariamente a que una novela te parezca real, porque tú puedes leer una cosa completamente fantástica, ambientada en un lugar imaginario, que bueno, esto en el fondo también está ambientada en un lugar imaginario, aunque sea de tipo realista, ¿no? Pero el reino este no sabemos cuál es. Pero tú puedes leer algo así y sin embargo sentirlo como real. Y yo creo que el caso es que todo concuerde, que todo esté bien estructurado, que no se queden cosas así sueltas, que todo sea verosímil, aunque no sea verdad, que las cosas encajen. Y luego, pues, bueno, algunas cosas como los fenómenos naturales y así, pues tienen que ser coherentes. No puedes decir que el sol sale por el oeste, ¿no? A menos que eso ya que escribieras ciencia ficción y entonces ya fuera otro planeta. Pero entonces también tendrías que hacer que ese planeta y todo fuera coherente. Y si lo logras, yo creo que gracias a eso es a lo que el lector se puede sentir realmente allí y no aburrirse de repente y decir, anda, venga ya, vaya cosa que está contando. Sí, en ese sentido, bueno, me parece, ¿no? que uno de las herramientas o incluso de los guiños es el jugar con la formalidad y la informalidad. O sea, que cabe esperar que una novela histórica pues tenga la formalidad, la rotundidad del propio ambiente de la época, de esa documentación de la que hemos hablado, ¿no?
pero desde luego no parece que renuncies, ¿no?, a ciertos guiños de informalidad. Mira, por ejemplo, en un momento determinado dice: don Colberto se rió, pero Rudolf dio un puñetazo sobre el respaldo de su silla que a punto estuvo de desequilibrarle. Muy pronto no me vale. O me entregáis algo de oro en 2 días, o juro por mi honor que os haré encerrar en el calabozo más oscuro que tengo. No seáis osos, apostilló don Colberto. Colgadlo directamente. O, en cierto modo, y al parecer por acuerdo tácito de todos los presentes, dio paso a otro entretenimiento. Berta pidió su arpa y ejecutó una de aquellas canciones suyas. Erasmus rememoró la primera vez que había escuchado y creyó recordar que ya entonces había quedado embelesado, aunque aquello no fuera del todo cierto. Lo que vino luego ya le gustó menos. El conde pidió una vihuela y se puso a tocar a su vez. Vaya, encima era músico. Como si no fuera suficiente que fuera guerrero, jinete y atleta. Otra habilidad más que en las que Erasmus era nulo. Bueno, al menos tocaría mal. Pues no, tocaba bien. Es decir, jugar un poco con esa humanidad de los personajes que no son esos héroes prototípicos inaccesibles, ¿no? Y eso efectivamente colabora mucho a la cercanía, a la complicidad, ¿no?, del autor, la autora con el lector, y hace que funcione un poco ese tándem para interpretar y para disfrutar de la historia, ¿no? Todos los personajes, incluido el narrador, que como tú misma declaras es omnisciente, ¿no? O sea, es el narrador que lo sabe todo de todos los personajes, pero dominan 2 registros, ya habéis visto, ¿no?, el registro más informal que puede ser, ¿no? Y claro, que los personajes dominen 2 registros, en cierto modo para nosotros es una ventaja como lectores, porque hay veces que nos están hablando a nosotros y hay veces que están hablando, digamos, al conjunto de ese destinatario indefinido, pero no, es que hay veces que nos hablan a nosotros, ¿no? Fijaos en esto. En la Edad Media aún no se asociaba el blanco a los vestidos de la novia, ni ningún otro color concreto, bastaba con ponerse ropajes especialmente lujosos. Berta había elegido un brial, o vestido largo de terciopelo azul, bordado con hilo de plata y perlas de río, con amplias mangas y ceñido por un cinturón de plata en el que iban engarzadas piezas de lapislázuli y de cuya parte central colgaba una fina cadena que le llegaba hasta las rodillas, y en la que alternaban esos 2 materiales, rematada en un colgante de filigrana en forma de rombo. La que sí era blanca era la toca, con su fino velo transparente, una prenda que el día de su boda se pondría por primera vez, pero que a partir de entonces formaría parte habitual de su atuendo, ocultando sus cabellos cobrizos, ¿no? Es decir, una descripción minuciosa, precisa y con un lenguaje formal y elegante, ¿no? Pero fijaros en este otro momento del relato. Berta, por el contrario, era el espíritu de aquellas charlas, e incluso Fredegunda se relajaba y participada. Al capellán se le notaba que se le caía la baba, contemplando en qué clase de mujer se había convertido la niña a quien él había dado la primera educación, y en cuanto a Erasmus, flotaba en el 7º cielo. Cuando reflexionaba a solas en su cuarto, tenía que confesarse que nunca había sido tan feliz como lo estaba siendo en aquellas semanas. Saltó. Dice: la verdad es que desde que estáis aquí, mi señora, el castillo es mucho más alegre. Ya, supongo. Mi padre realmente es un soso. Por poco dinero que tenga, podría mantener un bufón. Cuando llegué aquí casi me muero. Después de la corte, bueno, menos mal que en el castillo de Walter habrá de todo. Salto. Sí, así fue. Es que mi señor conde Walter es alguien muy especial, ya veréis, os va a encantar. A Erasmus se le cayó el mundo encima. Pero veía a Berta tan sonriente que no quiso aguarle la fiesta. Hizo un esfuerzo por sonreír también. Enfatizo un poco esas expresiones, ¿no? Que son expresiones que contrastan con esa formalidad que hemos visto antes, pero que hacen humanos, ¿no? Como decía, a los personajes. ¿Cómo escoges el nivel? Esta es pregunta de nota, ¿eh? Sí, es que esto es muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Ah, no haber escrito. Hombre, yo lo que quiero es que la gente parezca natural, ¿no? Sean medievales o sean de ahora o de cuando sea, así que no
porque la gente estuviera en la Edad Media no iban a estar todo el día declamando ahí, como se hacía antes en los teatros del siglo XIX, que en cuanto salían medievales todos ahí, oh, no sé qué, oh. Pues no, la gente hablaría normal. Claro, he conservado algunos formalismos, como por ejemplo siempre se hablan de vos, que eso sí, era más, es que era así, se hablaban de vos, y usaban lo de mi señor, mi señora, pero aparte de esos formalismos, pues hablarían normal. Entonces yo quería que aparecieran muy cercanos, no hacer allí no sé, como un cuadro histórico de estos que hay algunos en el Prado de estos, del siglo XIX, que todo tiene que ser muy heroico, como si antes la gente hubiera sido siempre heroica. Pues no, la gente era normal, igual que ahora. Y esto nos va llevando a la finalidad del libro, ¿no? A un poco cómo has pensado tú que sería la transmisión de este libro al lector, ¿no? ¿Qué perfil de lector, aparte de todos los que estamos aquí, ¿no? Es decir, es una historia que, como veis, no es un relato que no es muy extenso, que tiene todos estos componentes que hemos ido diciendo, y tú piensas en alguien cuando lo escribes, lo escribes directamente pues, para ese alguien, o ese alguien se va apareciendo a medida que... Pues la verdad es que yo no pienso así en nadie, así que, no sé, es como si lo escribiera para mis amigos, o para mí, o así, ¿no? Intentando que se entienda bien, pero no estoy pensando, pues ahora voy a escribir para un público juvenil, o voy a escribir para un público más mayor. De hecho, pues este libro, pues mi hija que está por ahí, con 13 años lo leíste, ¿no? 13, 14, y te gustó. Y yo en principio no había pensado en un público tan joven. Yo había pensado más en gente adulta, pero parece que también la gente más joven también le saca ya el gusto. No es un cómic, tiene algo más de texto, pero bueno, se lee bien. Entonces yo eso no lo pienso. Yo creo que si me pusiera a pensar, ahora tengo que escribir para tal tipo de gente, me costaría mucho. Sí he pensado, claro, gente que no sea medievalista, por eso hay algunas explicaciones, eso sí, lo publicó, eso es normal. Bueno, igual hay alguien que tenga alguna inquietud, alguna pregunta, aparte de que, bueno, lo que yo he podido ir tratando de desvelar. ¿Tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta que queráis hacer a Julia? ¿No sería más para chicas? ¿Por qué es de amor? Pues no, ¿por qué el amor va a ser solo para chicas? Para chicos también. El amor de los chicos es más visual que imaginativo. Bueno, pero hay un personaje masculino muy interesante, yo creo que para los chicos, para que vean que los hombres pueden ser sensibles. Creo que ahí sería muy bueno que los hombres lo leyeran. Bueno, hay dos personajes masculinos muy interesantes. El otro no lo vamos a mencionar mucho para no destripar. Y luego, claro, el personaje femenino también es interesante que lo lean los chicos. Los chicos deben leer mucha más literatura, entre comillas, femenina, para entendernos a las mujeres. Sí, pero lo tienen difícil, ¿eh? No te creas que les gusta. De natural no les suele salir. Bueno, yo tengo que confesar que mientras la escribía, tuve muchos parones, porque decía, una historia de amor, ¿quién lee eso? Y sí me venía un poco, eso no lo van a leer más que las señoras. Pero luego no, lo han leído los chicos también y les ha gustado. Yo quería apostillar que estáis dándole mucho interés, mucha importancia a la historia de amor, que en realidad es un hilo conductor, pero no es tan importante, es importante, pero lo atractivo a mi modo de ver, de la novela es esa normalización de la Edad Media. A mí se me resultó muy interesante. Y es un trenzado de historias que van ocurriendo de distinto tipo, y entre medias una historia de amor que tiene cierta presencia, pero no es una novela principalmente de amor. La verdad es que esto demuestra cómo la historia se le escapa a uno de las manos, ¿eh? Porque yo creía que estaba escribiendo
A lo mejor en parte a veces pensaba, estoy escribiendo una cursilería tremenda, menudo rollo. Y mira qué otras cosas salen ahí, que no se da uno ni cuenta. De hecho, el libro se llama Alquimia, no se llama Amor. No, Tal, claro, claro. O sea, que eso es una pista, Sí. para quien no la habéis leído todavía, ¿no? ¿Alguna aportación? ¿Alguna pregunta, curiosidad, inquietud? Una cosa, normalmente se idealiza mucho la Edad Media, ¿no? Pero luego lee uno novelas como El puente de Alcántara o Opus Nigrum o también El nombre de la rosa, ¿no? Y dentro de esas novelas hay episodios terriblemente violentos y duros, ¿no? Porque la Edad Media primero fue un proceso tiempo muy largo, ¿no? Bueno, si cogemos algún momento concreto, vemos que aquello era terrible, ¿no? Vivir en aquellos momentos tenía que ser tremendo, ¿no? Habrás cogido a lo mejor un episodio tranquilo, ¿no? Sí. Un episodio moderado, ¿no? Sí, ahí incluso puede ser quizá un poco idealizado, porque muchas veces hago hincapié, digo, eran tiempos tranquilos, era un reino tranquilo, pasaba poco, ¿no? Había poca guerra en ese momento, porque es verdad que la Edad Media o se idealiza o lo contrario, se está siempre contando lo peor, todos los horrores, todo, ¿no? Y supongo que entre medias también había una forma de poder vivir ahí más o menos bien. A mí siempre me han gustado más esos aspectos, los aspectos más del arte, más que luego lo que era la cruda realidad. Entonces es verdad que la Edad Media que aparece en mi libro es una Edad Media muy tranquilita. Bueno, de hecho, hablábamos de la transición entre esa alta Edad Media, baja Edad Media, ¿no? La Edad Media guerrera y la Edad Media palaciega, ¿no? Que es relevante, efectivamente. Pues vamos a aprovechar que tenemos aquí al coro Trébole, pues para que pongan broche a esta charla que hemos tenido y que esperamos que os haya resultado de interés y os haya invitado a acercaros a la novela, tanto si la conocíais como si no la conocíais. Y bueno, pues si queréis, pues nos complementáis un poquito todo esto que hemos estado hablando con algo musical. Muchas gracias. De Taberna de Purcell, que tiene muchísimos cánones de este tema, y vamos a terminar
con una obra del gran Juan de la Encina, que es del siglo XV, pero es uno de nuestros grandes compositores de música, además muy teatral. Somos el coro Trébole y como siempre en los coros lo que nos faltan son hombres, así que podéis decirlo por ahí, que el coro Trébole está abierto a todo tipo de cantores, pero sobre todo a los hombres. Venga, cerramos con una obra de Juan de la Encina. Y Pero bien te quiero, abuela vaquero, has también bailado, corrido y luchado, el más enamorado, mi amor es bueno. Nací bueno. No sé qué te digas, tu amor me fatiga, siempre compañero. Soy en todo presto, maño soy dispuesto, y en el vuestro gesto, más te espero. Amor verdadero, Nostra la Señora, yo nací bueno.